Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecirlos a todos. La bendición de Cristo siempre, cada día más, pueda continuar en todos aquellos que viven en santidad, a todos aquellos que buscan a Cristo y a todos aquellos que están comprometidos con los principios bíblicos fundamentales en la palabra de Dios. También le damos la bienvenida a todos aquellos que siempre están conectados, que están allí muy pegados a todos los contenidos que hacemos diariamente para toda la familia Vida Nueva, y también con mucho cariño para todos aquellos que quieran también aprender, que quieran crecer en la teología bíblica, en la doctrina, en las enseñanzas. Vida Nueva, literalmente, como siempre lo hemos dicho y lo hemos comentado muchas veces a lo largo de nuestros años, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con toda la referencia que puede estar alrededor. Vida Nueva es una familia y Vida Nueva es para ti. Continuamos en el día de hoy con una nueva espada profética, y en particular hoy le vamos a dedicar este contenido, estas enseñanzas al profeta Amós. Hoy hablaremos del libro de Amós, que es un libro muy fascinante. Es uno de los libros que me encanta porque tiene la particularidad, el profeta Amós, que fue una de aquellas personas, o muchos teólogos dicen que es la única persona que pudo detener, gracias a su profecía, a lo que él dijo, pudo detener en 2 oportunidades los juicios de Dios sobre una nación. A esto hay que aclararlo, y muchos dicen o explican o comentan el caso tal también de Jonás. Es el mismo caso de Amós. Si se arrepintió el pueblo de Nínive tras el mensaje de Jonás, ¿por qué Dios la destruyó años después? Igualmente así sucedió con Amós y su predicación para Israel, o muy puntual en el reino del norte. Sencillamente es que Dios puede detener los juicios. Dios dice la misma palabra de Dios, que Él no se arrepiente de lo que hace, ni, cuando Dios dice sí es sí, cuando dice no es no. Él había decretado la destrucción de Nínive, por el caso de Jonás, y había decretado la destrucción también de Israel a través de la voz o las profecías de Amós, de la advertencia de Amós. Sin embargo, en ambos casos el pueblo se arrepintió, y Dios lo que hizo fue postergó el juicio sobre Nínive, pero años después ya todos saben qué sucedió con esa ciudad. Fue destruida, igualmente Amós. Pero Amós tiene la característica y la particularidad que en dos ocasiones pudo detener, Dios pudo darle esa bendición a todos los que en su momento pudieron escuchar, y que también es importante que el clamor de Amós fue fundamental para que Dios pueda posponer o detener estos juicios. A la final, ambas profecías se cumplieron, y ambas, en este caso Nínive como nación fue destruida, y el caso de Israel, el reino del norte, fue llevada a la cautividad también por los asirios. Es muy importante que en estos estudios usted pueda llevarle seguimiento, muy importante, seguimiento a todos los textos que vamos colocando en la parte inferior de este video, porque allí se refrenda, se confirma y se afirma todo lo que vamos diciendo. Vamos llevando una similitud, una cronología bastante interesante. Amós, ¿quién fue Amós? Amós, lo dice la Biblia allí. Amós fue importante, un pastor. Los profetas tenían diferentes funciones, diferentes actividades, diferentes profesiones. Pero en el caso de Amós era un pastor de ovejas, y también era una persona que cultivaba higos. Era esa persona literalmente dada a lo que significa la vida del campo. Pero esto no le quita el mérito de ser un hombre de Dios y una voz autorizada por Dios. Amós tenía una salvedad muy importante, que él vivía en una población que se llamaba Tecoa, o para muchos dice Tacoa, o en otros originales dice Tacuí. Vamos a colocarle Tecoa. Tecoa era una zona fronteriza. Eso también es un punto positivo y también admirable, que va a ser un ingrediente muy especial para poder entender esta profecía. Él, Amós, como tal, vivía en esa ciudad fronteriza. ¿Fronteriza qué? A lo que veníamos hablando, la pastora Yosmar, mi persona, los diferentes profetas que hemos estudiado. Hay una división de Israel, esa Trinidad gloriosa, o ese reinado magnífico que había mostrado
ese tridente Saúl, David y Salomón con todos los altos y bajos. Posteriormente ya todos saben la historia. Eso es importante, entender bien la historia, por qué nacen los profetas. Esta división del reino, reino del norte, reino del sur, Judá por un lado, Israel o las otras tribus por otro. Él vivía exactamente en Tecoa o en Tecoa. Era una ciudad muy puntual allí en la zona limítrofe, en toda la frontera entre un reino y el otro. Y esto le dio a él la sensibilidad de poder conocer a la distancia qué es lo que estaba sucediendo en ambos reinos. Pero específicamente su profecía se iba a condensar con el pueblo de Israel o la tribu del norte. Esto nosotros lo vamos a poder ver en los versículos del 7 al 14 del capítulo 1, que va a ser muy interesante. 150 años pasaron tras la división del reino. Si usted lleva bien, está anotando los apuntes, le recordamos que Oseas profetizó durante 25 o 30 años posterior. Su ministerio duró 25, 35 años por ahí aproximadamente, gozando de ser la voz de Dios en un pueblo realmente nefasto. Pero el caso también, digamos, es que fueron 50 años antes de Oseas. Aproximadamente 150, 160 años después de la división del reino. Ese ministerio, o cuando uno va a leer los 9 capítulos del libro de Amós, se da cuenta que son diferentes mensajes a lo largo de su vida, a lo largo de su trayecto ministerial, donde también estuvo muy cerca de coincidir, muy cerquita allí de coincidir con Oseas. Pero el punto más resaltante es que ambos pudieron predicar o mantener su ministerio dentro de la estructura monárquica de Jeroboam II. Yo te invito, como lo hemos dicho durante todas nuestras espadas proféticas, si no has visto los videos anteriores de los otros profetas, yo te invito a que lo hagas, porque va a ser de gran bendición, porque te va a refrescar y también vas a llevar la secuencia, tanto bíblica como explicativa, de cada uno de estos profetas. Una aseveración es que el mismo Jeroboam pudo estar y convivir con Oseas, ese profeta que vemos prácticamente como el inicio de los profetas menores, pero también se topa o tiene esa connotación, ese coletazo también de poder ser parte de la predicación y del mensaje del mismo Amós. Jeroboam, un rey relativamente, Jeroboam II, es importante anotarlo allí. Jeroboam II era un rey, una monarquía relativamente exitosa, pero con connotaciones distintas. Era una monarquía muy próspera, una monarquía que había conseguido cosas importantes para su reinado, pero que tenía la salvedad y la consideración nefasta de que le habían dado la espalda a Dios. Esto nos lleva a nosotros a entender que usted puede estar en la iglesia, yo puedo estar en la iglesia, yo puedo prosperar, pero mi vida puede ser un desastre delante de los ojos de Dios. El hecho de tener una vida próspera no quiere decir de que Dios está conmigo. El hecho de vivir o de lograr grandes cosas y lograr metas e ir creciendo en la voluntad perfecta de Dios no es sinónimo de que yo esté bien o de que Dios esté conmigo. Incluso se levanta este profeta para castigar las actitudes morales del reinado de Jeroboam II, donde él mismo le atilde o le achaca o le protesta a través de la voz de Dios que, bueno, no me importa lo que tú hayas conseguido de manera personal, de tus alianzas, de tus logros, de tus victorias, de que tú puedas vivir en paz con las naciones, pero a la final eres un idólatra, eres un pecador, eres un adúltero, te has olvidado de Dios. Y por allí siempre va a ir la reprimenda del profeta, bueno, que realmente la voz de Dios, que lo que procuraba Dios siempre era que Israel se pudiera voltear, pudiera otra vez volver de sus caminos de pecador y que se olvidara de esa prosperidad ficticia, porque tarde o temprano la prosperidad se le iba a caer encima a esta monarquía de Israel, a todos los reyes subsiguientes después de Jeroboam, y esto lo iba a llevar a ellos al cautiverio.
A Dios le interesa mucho más el hacer justicia, el hacer misericordia, el tener una connotación sana con el pueblo, que la misma prosperidad que este pueblo pueda conseguir, pero oprimiendo y valiéndose de la injusticia para crecer a nivel de imperio y para ponderar en la ciudad un régimen de maldad, de pecado y de idolatría. Esto es una de las connotaciones muy importantes. A Dios poco le importa la prosperidad de los hombres si sus vidas y sus corazones están allí negados a la voluntad perfecta de Dios. Bueno, y sobre todo si le colocas condimentos de idolatría, de maldad, de injusticia, de avaricia, de pecado, de blasfemias, bueno, peor aún. Otra de las características también importantes es que este hombre, el caso de Amós, él vivía en esa frontera y conocía puntualmente dónde estaban los sitios de adoración. Hay que remontarse 150 años atrás, cuando se produce la división del reino. Antes de esta famosa división, de esta partición, que bien lo hemos explicado en nuestras espadas anteriores, quedaba o existía un solo sitio de adoración, que era Jerusalén. Era el sitio donde todos iban a adorar, el gran templo que había construido Salomón. Posteriormente de la partición, Judá, siendo Jerusalén, se queda obviamente con el templo de Salomón, pero la gran pregunta es ¿dónde iba a adorar los israelitas o las otras tribus que se fueron persiguiendo el mensaje seguramente de Jeroboam como tal, que fue aquel que participó de esta gran revuelta que produjo la división del reino, lo que se conoce como Reino del Norte, Reino del Sur? No le quedaba otra que crearse sus propios templos, crearse también su propio sitio de adoración, porque ya no podían ir a Jerusalén a adorar. Jerusalén estaba partida, eran enemigos. Bueno, y a Jeroboam no le quedó otra actitud que crear un sitio de adoración en Betel y un sitio de adoración en Dan. Allí construyó templos para adorar, y bueno, lo más macabro de la situación es que levantó 2 becerros tal y cual como lo hicieron la gente cuando salió de Egipto. Equivocadamente se crearon imágenes distorsionadamente, y el mismo Jeroboam le dice a su pueblo: aquí está la adoración, este es tu Dios, construyéndole 2 becerros a una extensión de tierra muy grande, y para que la gente pudiera ir a adorar. Esto había sucedido 150 años atrás, lo conocía muy bien este profeta Amós, y dirigido por Dios se fue a Betel, se fue a predicar la palabra de Dios, a advertir y a profetizar lo que le iba a suceder por tal apostasía, por esos adulterios permanentes, y se fue a esos 2 sitios emblemáticos a predicar lo que era el juicio venidero de Dios y lo que le iba a suceder a estas ciudades por su idolatría. ¿Cómo nosotros podemos dividir? Es la gran pregunta que muchos se han hecho. ¿Cómo podemos dividir un libro profético? O en este caso, ¿cómo podemos dividir el libro de Amós? Amós se puede dividir en 3 etapas, son 9 capítulos. Entre ellos, partir el texto en 3 sería connotar que en el capítulo 1 y 2 es un juicio. ¿Un juicio para quién? Para los vecinos de Israel, para las ciudades, para los países. En su momento llamarle países o llamarle ciudades o llamarle vecinos podría ser una connotación positiva, porque ellos también se pervirtieron e hicieron que Israel se pervirtiera. Había 2 aseveraciones: una era Israel, no vayas con ellos y te mezcles porque ellos son paganos, pero esto no exime a Dios de castigar a esas naciones paganas, no tanto por haber contaminado a Israel. Israel tenía una cuota también de responsabilidad de no mezclarse con esas tribus paganas. Sin embargo, el paganismo tenía que ser castigado por Dios. Y entre el 1 y el 2, el capítulo 1 y 2 de Amós, vemos esa aseveración muy puntual, donde el mismo profeta profetiza sobre este círculo, ese círculo de ciudades que estaban alrededor, esas poblaciones paganas que estaban alrededor. Bueno, cuando uno ve el mapa, uno entiende de que estaba allí centrada Israel, rodeada por paganismo, y a ellos va una profecía. Más adelante, en el capítulo 3 y 6, podemos ver que la connotación de la advertencia ya sale de las naciones y del mismo Israel para meterse directamente con los líderes políticos, con los gobernantes, con la gente que estaba responsable de llevar la palabra de Dios y de instruir al pueblo dentro del conocimiento santo del Señor, y recordarle los mandamientos de Dios, recordarle la ley. Y
insistir, ser precursor, promover la santidad dentro del pueblo, cosa que no se hizo, y por eso leemos muy puntualmente que entre el 3 y el 6 va la aseveración contra los líderes políticos. Esto nos lleva a nosotros a entender que los pastores, los Efesios 4:11, los líderes, son muy responsables también de la actitud que puedan llevar sus jóvenes y sus líderes, y el pueblo, el rebaño del Señor, porque a la final este libro nos enseña a nosotros de que todos son responsables. A pesar de que Israel tiene su cuota de responsabilidad por mezclarse voluntariamente con las ciudades paganas, estas ciudades paganas también son responsables por su pecado. Los líderes también son responsables de su pecado y de no cumplir la ley de Dios. Pastor, líder que no cumpla el legado del Señor o la responsabilidad que Dios le ha dado de guiar a los suyos, ellos también darán cuenta. Y también dará cuenta la misma oveja que voluntariamente se descarrió. Nadie puede justificarse y echarle la culpa de su pecado a ciertas personas o a ciertos factores. Cada quien es responsable de lo que hizo delante de los ojos de Dios. Bueno, lo hemos visto en la Escritura. Todos pagarán las consecuencias del pecado o de sus prácticas pecaminosas. Nos quedarían entonces por definir 13 capítulos más, que sería 7, 8 y 9. Ya es donde Dios habla y manifiesta dos vertientes muy importantes. Una, los juicios. Cómo se va a manejar los juicios, cómo iban a venir los juicios, cómo iba a ser el trasfondo de los juicios, de las visiones que tuvo Amós y cómo Amós esas visiones se iban a plasmar en el contexto del juicio de Dios. Y el último pedazo o la última gran connotación entre el 8 y ya pisando el 9, obviamente todo el mundo sabe que Dios al final siempre quiere la restauración del pueblo. Por allí, cuando yo estaba pequeño, nos enseñaban de que toda profecía exhorta, edifica y consuela. Esto es la finalidad de los profetas. Cualquier persona que te pueda dar un consejo, cualquier persona que quiera buscar tu restauración, ella te va a exhortar, ella también te tiene que edificar y obviamente te tiene que dejar una palabra de consuelo y de restauración. Los últimos capítulos, este capítulo entre 8 y 9, ya bordeándolo, habla de lo que va a ser y de lo que significa, bueno, la restauración de Dios. A pesar de que Dios castigue y de que Dios ejecute sus juicios, nunca se olvide nadie de que Dios siempre busca la restauración. Una de las características importantes entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Amós, para que usted lo anote si usted está llevando esa secuencia, es que las acusaciones de Dios contra las naciones vecinas fueron muy claves y muy puntuales. ¿Quiénes son? Bueno, ahí las podemos nombrar, son las que históricamente siempre han acompañado al pueblo de Israel, tanto en su peregrinaje como en todo su sistema de amistad y de estar rodeados eternamente y para siempre, aunque actualmente esos nombres hayan cambiado desde la originalidad bíblica hasta el momento o hasta nuestros tiempos. Obviamente los nombres han cambiado, pero los sitios permanecen para siempre. ¿Quiénes serían? Estamos hablando de Tiro, estamos hablando de Damasco, de Amón, de Moab, un eterno allí nombrado siempre en la Escritura, del mismo Edom, Gaza como tal, y Edom. Son allí estas connotaciones de los países o de las poblaciones a la cual el mismo profeta Amós le reclama acerca de su pecado. Cuando se hace la salvedad y se brinca hacia la acusación directa contra Israel, ellos mantenían una connotación de, a pesar de tener una riqueza y una, si se quiere, una estabilidad política, militar y próspera en el momento, Dios le aconseja de que no confíe en su riqueza y que no confíe en sus alianzas. Que a Dios le interesa mucho más que el rico no oprima al pobre. A Dios le interesa mucho más de que el pobre sea dignificado y que sea valorado. En ese momento Israel había llegado a una condición tan baja, tan extrema, donde el rico tenía la potestad de vender como esclavo al pobre, de vender como esclavo a su hermano, cosa la cual nunca antes en la historia del pueblo de Israel o de la historia sacando a Israel de su contexto de esclavitud del desierto, de Egipto, de todo lo que llevó o de todo lo que vivió, nunca antes había existido referencias que entre el mismo pueblo de Israel se vendieran unos a otros, el rico vendiera al pobre como esclavos. Esto es algo que Dios no toleró y que Dios no iba a permitir y que Dios lo consideraba una abominación.
Esto a nosotros nos lleva hoy en día a saber de que nuestro hermano es santo y que el hermano que está alrededor de nosotros se merece todo el respeto y toda la consideración del mundo, porque él también fue lavado por la sangre de Jesucristo y Cristo también pagó un precio por él. La Biblia nos dice que debemos de considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, considerar a nuestros hermanos muchas veces tenerlo en anteestima, menguar yo para que crezca el hermano. Son principios fundamentales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dará la vida por su hermano. Pero cuando uno estudia este concepto muy particular del pueblo de Israel, es el mismo Dios, es la misma mentalidad, pero Israel, su pueblo, había caído en lo más bajo. Venta de esclavos y venta de los mismos hermanos entre ellos se vendían. Una connotación muy terrible que nosotros vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de las aseveraciones. Otra de las propuestas también que viene en ese juicio y de lo que intentó justificar y golpear en el corazón de Israel era que el pobre no tenía derecho. No tenía derecho a la vida, no tenía derecho a comer, no tenía derecho a una libertad expresiva. Era prácticamente un objeto. El que tenía dinero era el que mandaba y el pobre, el que no tenía recursos, el desamparado, el desvalido, prácticamente era una persona que valía poco menos que una piedra en el camino. Esto también se lo recrimina. ¿Y a quién se lo recrimina? A los líderes religiosos. Porque los líderes religiosos conocían la ley de Dios, conocían los 10 mandamientos y conocían los principios fundamentales de liberación. Y allí es donde comienza Amós a debatir con el pueblo, a debatir en el templo, a desafiarlo en las profecías, diciéndole en forma de paráfrasis: ¿es que acaso ustedes no fueron esclavos en la tierra de Egipto? Y Jehová Dios no los sacó con poder y con gloria. Jehová Dios no los sacó para entregarle una tierra nueva. ¿Acaso Jehová hizo acepciones entre ustedes? Aseveraciones fuertes contra los líderes de la época que fueron responsables que estas injusticias se cometieran. Amós también hace una comparación de lo que significa vivir en santidad entre Dios y el hombre y reconocer de que se había perdido el sentido de la adoración a Dios. La adoración a Dios, recordemos que es el mismo caso y es la misma circunstancia que vivió Oseas, porque era el mismo rey, era el mismo Jeroboam. Jeroboam quería agradar a Dios, pero en sus cultos también metía el pecado, metía la idolatría, metía la hechicería y metía a dioses paganos para congraciarse también con sus vecinos, cosa la cual Dios en muchos casos no toleró y no perdonó, porque Jehová anhela celosamente el pueblo de Dios. Y con esto terminamos nuestra primera parte del libro de Amós, quedándonos ya para una próxima oportunidad, otra espada profética, donde seguiremos desglosando la vida de este gran hombre, Amós. Te quiero invitar también que te puedas suscribir a todas nuestras redes sociales, que sé que será de mucha bendición para ti y para toda tu familia, porque te llegará de inmediato y oportunamente todo el material que Vida Nueva tiene para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.